El fútbol femenil fue invisibilizado y menospreciado durante mucho tiempo, pero en los últimos años ha sufrido diversos cambios positivos y se ha aumentado su popularización en México y en el mundo. Por ello, hoy daremos un recorrido por la historia del fútbol femenil desde sus inicios hasta la actualidad. Si quieres escuchar este episodio, toma tus audífonos, relájate y disfruta de este nuevo episodio de Historias de Fútbol. Amigos, amigas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Historias de Fútbol. Es ya el 9º episodio, ya estamos a la mitad de septiembre y yo estoy muy contento grabando desde aquí, desde Geras Canizales Estudios en Irapuato, Guanajuato, capital mundial de la fresa. Una vez más estoy muy contento de grabar este nuevo episodio y de sentir ese cariño, ese gusto que han estado teniendo muchas personas por este podcast, que pues no es solo mi podcast, sino que es de todos y cada uno de los que escuchan cada semana pues estos episodios, ¿no? Ahora pues ya son 2 episodios a la semana, uno pues llevado de la manera en como lo estábamos haciendo, hablando sobre historia. Hoy vamos a hablar totalmente de historia y estos son los episodios de los lunes, y recordándoles, o si no escucharon el episodio del jueves, pues recordándoles, más bien anunciándoles que ahora habrá doble episodio los días jueves, pero estos tendrán un sentido totalmente distinto pues al que han estado teniendo estos episodios de los lunes, ¿no? Estos episodios dobles de los jueves van a ser exclusivamente para hablar sobre las noticias del fútbol actual, dar como un recordatorio de lo que haya transcurrido en la jornada futbolística. Y también, como para prepararnos para la siguiente jornada, ¿no? Así estaremos haciendo cada semana, hablando las noticias y pues de alguna manera que este también pueda ser un medio por el cual se vayan informando pues acerca del fútbol actual, que también es importante, y que yo, como alguien que entiende el presente también como parte de la historia, pues creo que también es importante que hablemos sobre la actualidad del fútbol, ¿no? Dicho esto, vayamos comenzando con el tema de este nuevo episodio. Y como yo les adelantaba desde la semana pasada, pues hoy vamos a hablar sobre el fútbol femenil. Me parece que es muy importante que se hable sobre el fútbol femenil. Han habido diversos sucesos en los últimos días, en las últimas semanas, polémicas, controversias respecto respecto a las diferencias que existe en el mundo del fútbol, pero sobre todo a una realidad, y es el cómo se ha menospreciado o se han atrasado los avances en el fútbol femenil. Para esto hablemos así tal cual desde los inicios, pero para ello es necesario que hablemos desde el mismo origen del fútbol. El origen de este deporte tiene un inicio un tanto incierto. Los primeros antecedentes del fútbol vienen de China, en específico en la China de la dinastía Han, donde se practicaba un deporte muy similar a lo que es el fútbol actual, en el que se tenía que patear un balón y hacer que este pasara a través de una red. Ese es el primer antecedente. El segundo, durante el siglo XVII, muy a la par del caso británico, del cual ahorita hablaré, en las reducciones jesuitas ubicadas en la zona guaraní, es decir, en el actual Paraguay, solía haber un juego en el que se utilizaba un balón de goma
mismo que pasaban entre sí los jugadores golpeándolo levemente con el pie. El tercer antecedente tiene que ver pues con las Islas Británicas, esto a finales de la Edad Media y en los siglos posteriores a esta, con los llamados códigos de fútbol, los cuales dieron origen a diversos deportes, al fútbol americano, el fútbol australiano, el rugby y el fútbol, o mayormente conocido como soccer. Estos códigos de fútbol tenían como características principales la ausencia de reglas y en consecuencia había mucha violencia dentro de estos juegos, y lo podemos ver con el fútbol americano y el rugby, que son dos deportes si no violentos, sí son bastante rudos, ¿no? Bueno, por ello el rey Eduardo III de Inglaterra prohibió el desarrollo del fútbol de carnaval, permaneciendo esta prohibición durante 500 años. De estos tres ejemplos, es necesario destacar que para el caso de las mujeres, solamente en el caso chino se permitía que ellas participaran de este deporte, de estos juegos. Volviendo al caso inglés, a los llamados códigos de fútbol, estos se fueron desarrollando durante el siglo XIX y es aquí donde surgen dos deportes primeramente, el rugby y el soccer. Del rugby, por supuesto que no nos encargaremos de hablar en este caso, pero hablando en específico del llamado fútbol soccer, de todos los diversos códigos existentes, porque pues cabe mencionar que hay muchos códigos, se tomaron el de Cambridge y el de Sheffield para constituir las reglas básicas del fútbol. Ahora, con estas nuevas reglas, se definió de mejor manera pues cómo era que este deporte se jugaría, y además se permitió que así se redujera la violencia dentro de los juegos, pues teniendo castigos para quienes incumplieran estas reglas, ¿no? Esta implementación de las reglas permitió también que se eliminara la prohibición que había impuesto el rey Eduardo III 5 siglos atrás, y que así el deporte tuviera una mayor aceptación dentro de la sociedad. En consecuencia, también cada vez se vio pues con mejores ojos que las mujeres tuvieran participación en este nuevo deporte. Sin embargo, debemos mencionar que, como en muchas actividades de la vida cotidiana o de la vida en sociedad en general, como el sufragio, la educación, los cargos políticos, los derechos laborales, solo por poner algunos ejemplos, las mujeres tuvieron una participación tardía en el soccer con respecto a la que ya tenían los hombres. El fútbol se creó de manera oficial en 1863 tras la primera reunión de la Football Association, o que es más conocida como la FA, siendo en diciembre de este año, 1863, grábenlo, cuando se establecieron las 14 reglas del fútbol moderno, mismas que lo diferenciaban de los demás códigos de fútbol. A partir de este momento comenzaron a darse los primeros encuentros de fútbol, los que por supuesto fueron entre hombres, dando origen en 1871 al primer torneo oficial, y que aún hasta la actualidad se mantiene vigente, como lo es la FA Cup, el torneo de clubes más antiguo del mundo. En la rama femenil, como ya estaba diciéndolo antes, estos procesos fueron muy tardíos, pues se dice que el primer partido oficial entre mujeres se dio hasta 1892. Estamos hablando casi 30 años después que en el caso de los hombres, y esto sucedió en Glasgow, Escocia. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que dé un testimonio real de este hecho, como tampoco hay evidencia de algunos encuentros que se dice que sucedieron en la década de 1880. En 1894 se dio un suceso importante para el fútbol femenil, pues a finales de este año se funda oficialmente el primer equipo femenino de la historia. Se trata del British Ladies Football Club, o para abreviarlo, el BLFC, el cual fue impulsado por la británica Nettie Honeyball, quien era una activista en pro de los derechos de las mujeres. Ella, al fundar el club y citando al diario español El País, declaraba lo siguiente: "Lo fundé con la determinación de mostrar al mundo que las mujeres no son las criaturas ornamentales e inútiles que los hombres creen,
Espero con ansia el momento en el que las mujeres puedan sentarse en el Parlamento y tener voz en la dirección de los asuntos, especialmente aquellos que más les conciernen. Esto, por supuesto, pues hablando sobre la exclusión que históricamente ha habido para las mujeres en diversos aspectos de la sociedad, en diversos lugares donde pues las mujeres deberían de tener participación. Ahora, volviendo al asunto del primer partido entre mujeres, se toma como oficial, como primer partido oficial, el encuentro que sostuvieron el North y el South, ambos cuadros integrantes del BLFC. Este partido lo sostuvieron el 23 de marzo de 1895 en Londres, Inglaterra, en el campo del Crouch End Athletic. En este encuentro hubo una gran expectativa y se indica que hubo un poco más de 10,000 aficionados para presenciarlo, según pues lo que dice el diario británico The Guardian. Muchos de estos aficionados estaban motivados realmente, pues no porque fuera una gran innovación, ¿saben? Sino por el morbo, tal cual, porque el fútbol era considerado un deporte exclusivamente para hombres. Respecto a esto, hay una cita que este mencionado diario The Guardian toma de la página, yo tomo de la página oficial de la FIFA y pues lo que dice este diario es lo siguiente. Muy pocos de los presentes pueden haber visto el partido, puesto que, con excepción hecha de los afortunados ocupantes de la pequeña tribuna, los espectadores tuvieron que quedarse en pie en un terreno totalmente plano, sin bancales. Y otra cita dice, pero además en la pequeña tribuna destinada a la prensa no cabían ni siquiera 10 personas. Realmente muchas personas ni siquiera podían ver el partido, pero su motivo para estar presentes en este primer partido de mujeres era realmente pues el morbo. En este primer partido, el North, que tenía por capitana a Nettie Honeyball, se impuso sobre el South con un contundente 7-1. Luego de este primer encuentro, el British Ladies Football Club comenzó una gira en la que sostuvo diversos encuentros a lo largo de Inglaterra, con lo cual pues se comenzaba a aumentar la popularidad de este club, pero también los prejuicios hacia las mujeres que practicaban este deporte. Y esto se vio reflejado pues con diversos comentarios, diversas notas que sacó la prensa británica. Algunos comentarios como los siguientes: no saben y nunca sabrán jugar al fútbol como hay que jugar. O por ejemplo, otro comentario: nosotros, por nuestra parte, nos alegramos de que las mujeres no sepan jugar al fútbol, y aunque fueran capaces de ello, este deporte siempre será inapropiado para su sexo. Estos comentarios fueron publicados en el Bristol Mercury and Daily Post. Otras críticas llegaron por la indumentaria utilizada por las futbolistas, pues era de alguna manera revolucionaria su vestimenta, dejando de lado las faldas largas y sustituyéndolas por unos pantaloncillos que les quedaban apenas un poco debajo de las rodillas. Ante esto llegaron comentarios negativos, pero también algunos positivos, como el siguiente: debo decir que la impresión que me ha dejado el partido de esta tarde ha sido la de un espectáculo bonito. Y otro comentario fue el siguiente: la imagen de una chica pateando un balón puede ser muy grácil, siempre que no viste esas faldas que restan toda la estética al juego. Estos dos comentarios fueron publicados por una escritora anónima en The Guardian. Asimismo, en este mismo diario se destacaba que no había motivos para excluir a las mujeres de este deporte. Los años consecuentes fueron duros para el fútbol femenil, pues el British Ladies terminó dividiéndose en dos equipos a finales de 1895 para terminar desapareciendo en 1897. La desaparición del British Ladies Football Club trajo consigo un aumento en la baja popularidad del fútbol femenil tanto en Inglaterra como fuera de la isla, pues no hay muchas evidencias que muestren la existencia de clubes de fútbol femeniles en otros países durante los años en los que pues había existido este equipo británico. Otro problema que hizo más fuerte esta baja popularidad tiene que ver con las prohibiciones que la FA hizo del fútbol femenino,
Primeramente, en 1902 prohibió que los hombres disputaran encuentros contra conjuntos femeniles, mientras que en 1915 consideraron el fútbol como una práctica inadecuada para las mujeres y prohibieron su práctica. Entre estas prohibiciones también se negó a los clubes varoniles que prestaran sus estadios para que hubiera juegos femeniles, lo cual propició que los partidos de equipos femeniles no tuvieran muchos espectadores y terminaran jugándose en campos que no estaban en muy buenas condiciones o que estaban acondicionados para otros deportes, sobre todo para el rugby. Después de estas prohibiciones, debemos mencionar también que el fútbol femenil se vio beneficiado por un conflicto bélico, la Primera Guerra Mundial. Y esto se debe a que muchos hombres tuvieron que unirse a la Armada Británica, mientras que las mujeres comenzaron a ocupar sus lugares en las fábricas como fuerza de trabajo, pero también lo hicieron en los campos de fútbol, pues muchas de estas fábricas contaban con equipos de este deporte. En esta época resalta sobre todo el Dick Kerslady, un club de Preston, el cual pues terminó convirtiéndose en el equipo femenil más popular de la época gracias a las grandes exhibiciones que daban en cada partido. Sin embargo, a pesar de este crecimiento, cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, la FA mantuvo su negativa al fútbol femenil y la misma fue ratificada por la FIFA, prohibiendo también la Federación Internacional la práctica del fútbol femenil en estadios oficiales. Los cambios benéficos para el fútbol femenil comenzaron a llegar pues ya muy avanzado el siglo XX, cuando pues luego del Mundial de Fútbol que se celebró en 1966 y en el cual Inglaterra fue anfitriona, pues se acrecentó el interés de parte de las mujeres hacia el fútbol. Debido a esto, en 1969 se creó finalmente la rama femenina de la FA, dando así un gran paso rumbo a la profesionalización de los clubes de mujeres. En esta década, el fútbol femenil continuó en crecimiento y también se dio una expansión por el mundo, propiciando así la creación de ligas profesionales en Europa, en Asia y Norteamérica principalmente. Posteriormente pues seguiría llegando pues a más rincones del mundo, ¿no? Este crecimiento del fútbol femenil y el surgimiento de clubes y ligas femeniles por diversas latitudes propició el surgimiento de los mundiales femeniles, los cuales hay que mencionar que, como pasó también en el caso varonil, en un inicio no contaban con un reconocimiento oficial de parte de la FIFA. El primero de estos mundiales se disputó en 1970, 40 años después del primer mundial varonil, el cual se disputó, pues como bien sabemos, en Uruguay en 1930. Fíjense, son 40 años de diferencia. En este primer mundial, la selección danesa ganó la final con marcador de 2-0 sobre la selección italiana. Apenas un año después se disputó el segundo mundial femenino, teniendo a México como el país anfitrión. El combinado mexicano, debemos mencionarlo, tuvo una muy destacada actuación, llegando hasta la final, luego de vencer a las selecciones de Argentina, Inglaterra e Italia. Ya en esta última instancia, en la final, se enfrentaron a las campeonas defensoras, la selección de Dinamarca, quienes terminaron imponiéndose sobre la selección anfitriona en el Estadio Azteca con marcador de 3-0. Así, pues la selección femenil mexicana terminaba pues como subcampeona del mundo. Sin embargo, pues esto no era como tal un torneo oficial. Luego de estas primeras dos copas mundiales, hubo muy poca continuidad para los mundiales femeniles, pero hubo continuidad dentro de las diversas confederaciones. Para los que no sepan qué son las confederaciones, cada país cuenta con una federación de fútbol y cada una de estas selecciones de fútbol es perteneciente a una confederación. Por ejemplo, México pertenece a la CONCACAF, que incluye selecciones de América del Norte, América Central y del Caribe. CONMEBOL incluye a las selecciones de Sudamérica, la UEFA incluye a las selecciones de Europa y así respectivamente. ¿Okay? Nada más lo explico por si hay quien no sepa cuáles son las confederaciones.
continuó con esto. Así que surgen pues diversos campeonatos regionales, de los cuales destaca sobre todo en 1982 el Campeonato Europeo para Equipos Representativos de Mujeres que organizaba la UEFA, y el cual terminó ganando la selección de Suecia. Esto impulsó el surgimiento en 1987 del Campeonato Femenino de la UEFA, o llamado Eurocopa Femenina, cuya primera edición ganó la selección noruega, iniciando pues así pues un gran dominio que han tenido las selecciones femeniles escandinavas. Luego del crecimiento de las selecciones nacionales femeninas y del fracaso de los primeros mundiales, en 1991 se llevó a cabo la primera Copa Mundial Femenina de Fútbol, esta ya con reconocimiento de la FIFA, ya como un torneo oficial. Los dos mundiales de los que había hablado anteriormente, digamos que son como una preparación para lo que venía, pero no cuentan como torneos oficiales. Es hasta 1991 cuando ya pues tienen reconocimiento de la FIFA estos nuevos mundiales. En este primer mundial se disputó en China y tuvo como ganadora a la selección femenil de Estados Unidos, que cabe mencionar que son las amplias dominadoras de las copas femeninas, pues de 8 ediciones que se han jugado, ellas han ganado 4. Estos mundiales, a diferencia de los no oficiales, sí han mantenido una regularidad, y desde que surgieron en 1991 se han disputado sin ninguna interrupción, pues cada 4 años, tal cual como pasa en el caso de los mundiales varoniles, ¿no? Otro paso que se dio adelante también pues tiene que ver con el surgimiento de nuevas competiciones, o más bien de la inclusión de las mujeres en competiciones que eran exclusivamente para hombres, mismas que yo creo son muestra de la gran brecha que poco a poco se ha ido disminuyendo. Hoy me estoy equivocando mucho, perdón. Bueno, en cada capítulo me he dado cuenta de eso. Continúo. Un ejemplo de estas brechas que se han ido disminuyendo, pero que han tardado mucho en hacerlo, pues vaya, lo vemos en el ejemplo de los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 se tuvo por primera ocasión al fútbol femenil en su programa, siendo que desde los Olímpicos de París de 1900 estaba incluido el fútbol varonil, mucho antes incluso de la existencia de la FIFA. En esta justa olímpica también es muy claro el dominio que tiene el representativo estadounidense, pues de las 6 ediciones en las que ha sido incluido el fútbol femenil en el catálogo de deportes de la justa olímpica, la medalla de oro ha sido ganada en 4 ocasiones por el combinado de los Estados Unidos. Es muy, pero muy dominante pues el juego que tienen las seleccionadas de Estados Unidos. Otros avances se dieron también, pues primeramente en el año 2000 con el surgimiento de la Liga Profesional de Fútbol de los Estados Unidos, pero sobre todo con el surgimiento en el 2001 de la Women's Champions League, torneo que ha aumentado muchísimo el espectáculo del fútbol de clubes, pero también el mayor crecimiento y la expansión de por Europa. Muchos de los clubes que inicialmente fueron solo varoniles o que únicamente tenían un representativo varonil, ahora tienen también un representativo femenil, y varios de ellos han destacado en esta competición, de los cuales resaltan principalmente Frankfurt, Arsenal, Wolfsburgo, pero sobre todo el Olympique de Lyon, club que ha ganado la competición en 7 ocasiones y que actualmente cuenta con un pentacampeonato. Por supuesto, en este punto Sudamérica tampoco se ha quedado atrás, y pues en 2009 se dio el surgimiento de la Copa Libertadores Femenina, propiciando de esta manera que las diversas ligas femeniles sudamericanas continúen en crecimiento. Ahora hablemos del caso de México. Luego del subcampeonato que se obtuvo en el Mundial de 1971, realmente hubo un gran estancamiento para el fútbol en México, para el fútbol femenil en específico, pues la Femexfoot no dio continuidad al fútbol femenil y, como siempre, la mirada se centró en el fútbol varonil.
Parte del crecimiento del fútbol femenil en México se dio hasta 1995 con la creación de Andreas Club, que era una de las primeras academias de fútbol femenino en el país y de las cuales surgieron muchas futbolistas destacadas. Esta academia fue comandada por Armando Ortega, exfutbolista y en ese entonces técnico de la Selección Nacional Femenina. Tras algunos años de Ortega al frente del combinado nacional, en 1997 deja el cargo para centrarse en su academia de fútbol y seguir formando futbolistas, y es cuando llega en este año un nuevo técnico, Leonardo Cuéllar, quien con la selección femenil logró llegar por primera ocasión a una Copa del Mundo. Esto lo hizo en 1999. Realmente la participación de las mexicanas no fue muy destacado en este mundial, fue un poco destacado realmente, siendo goleadas en los 3 partidos que disputaron contra Alemania, Italia y Brasil. Sin embargo, ya el haber llegado a un mundial representó un gran paso rumbo al crecimiento del fútbol femenil en México. En 2003, la selección lograría ganar la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos, y esto ya sería otro logro más, un gran avance para el fútbol femenil, y un año después tuvieron su primer participación en los Juegos Olímpicos, llegando hasta la ronda de los cuartos de final, donde cayeron eliminadas con Brasil en los Juegos Olímpicos de Atenas. Después de esto, las actuaciones realmente de la selección femenil de fútbol realmente no han sido de lo más destacadas, teniendo participación únicamente en 2 mundiales más, en Alemania en el 2011 y en el Mundial de Canadá en 2015, donde el combinado nacional pudo únicamente rescatar 3 puntos a base de empates y el resto de los partidos los terminaría perdiendo. Sin embargo, había un gran proyecto que estaba por llegar, pues en diciembre de 2016 se anunció la creación de la Liga MX Femenil, misma que inició sus acciones en el verano de 2017 con algunas reglas que propician el desarrollo de futbolistas jóvenes, pues hay un gran requisito, y es que cada club tiene que contar con 21 jugadoras de la categoría sub-23, 4 de la categoría sub-17 y únicamente pueden tener 2 jugadoras con categoría libre, esto sin tener la oportunidad de fichar jugadoras extranjeras. Con el surgimiento de la Liga MX Femenil han habido puntos buenos y puntos malos. En la parte negativa es de resaltar, y hay que mencionarlo, hay muy bajos sueldos para las futbolistas, siendo una realidad que existe una brecha salarial con respecto a las cantidades que ganan los futbolistas hombres. En la parte positiva, y retomando la parte del desarrollo de futbolistas, el crecimiento del nivel del fútbol femenil en México ha sido evidente realmente, y como muestra de esto está el sobresaliente papel que tuvo la selección femenil sub-17 en el Mundial de Uruguay en 2018, donde las mexicanas terminaron como subcampeonas y poniendo en alto no el nombre de México, poniendo su nombre en alto, porque no hay que adjudicarnos este logro, es un logro de ellas. Estas chicas menores de 17 años lograron convertirse en subcampeonas del mundo. Otro aspecto positivo tiene que ver también con la popularidad que la Liga MX está teniendo en México. Muestra de ello está en los llenos que ha habido en algunos estadios, y en ocasiones cabe mencionar que son mayores a los de varios partidos del fútbol varonil. Otro punto positivo y que ha propiciado el crecimiento del fútbol femenil tiene que ver con la televisación de los encuentros, habiendo ya grandes cadenas deportivas que transmiten los partidos de la Liga MX Femenil, como TUDN y Fox Sports, que estas 2 cadenas son las que transmiten la mayoría de los partidos de esta liga. Otro punto positivo también, ya fuera de la Liga MX, dentro y fuera en parte, es que ha habido cada vez mayor exportación de jugadoras mexicanas hacia el extranjero, sobre todo
hacia la Liga de Estados Unidos y también a Europa. Han habido pues algunos casos que cabe destacar, por ejemplo, sobre todo el caso de Charlín Corral, que pues vaya, tuvo un momento fenomenal en España con el Levante, convirtiéndose pues en su momento en la campeona de goleo de este torneo, y pues recientemente pues habiendo fichado por el Atlético de Madrid, y pues y como ella han habido otros muchos casos. También pues hay futbolistas presentes en Inglaterra, en Holanda, en España sobre todo es donde hay más futbolistas mexicanas. Por ahí debe de haber otros casos, pero pues realmente ha habido ya una mayor exportación de jugadoras mexicanas y pues mayor presencia de estas. Ahora ya para ir cerrando este tema del fútbol femenil, pues también hay que hablar sobre los retos y los avances que han habido. En cuanto a los avances, pues recientemente en este año, precisamente en agosto y en este mes de septiembre, se han dado dos casos muy interesantes. El primero tiene que ver con Ellen Fokema, quien es pues una jugadora holandesa y se convirtió en la primera jugadora, en la primera futbolista mujer en tener participación en una liga masculina jugando en la 4ª división neerlandesa. Pero ahora, en septiembre, resalta muchísimo el destacado caso de Yuki Nagasato, quien pues vaya, es una futbolista japonesa que acaba de firmar con Hayabusa 11, un equipo de la J-League, es decir, de la primera división de Japón, para convertirse así en la primera mujer en formar parte de un club de primera división varonil. Este es un tema que a mí me parece muy interesante, me parece muy fascinante, pero quizás se pueda prestar como para debates, ¿no? Existiendo ya ligas femeniles, ¿es necesario o es válido que haya, pues vaya, que haya una participación mixta? Es decir, que las mujeres formen parte de equipos varoniles. Yo creo que es un tema un poco complicado, pero pues vaya, es válido. A mí realmente me parece un gran avance porque pues vaya, estamos hablando de algo histórico, jamás antes había sucedido, pero no sé qué tan válido sea. Para mí lo es, pero quizás hay muchas personas que se cuestionen, ¿no? Porque si ya existen ligas femeniles, tienen que estar jugando pues mujeres en equipos varoniles, ¿no? Otros casos también, pues hay que mencionar que pues han habido casos negativos o casos un tanto controversiales dentro del fútbol femenil. Un caso tiene que ver con la utilización de esta indumentaria que se utiliza sobre todo por países, pues para las mujeres árabes, ¿no? Es el hijab, y se dio un caso en un partido entre Jordania y la selección de Irán, donde pues se le terminó dando la victoria 3-0 a Irán porque se consideró incorrecto el uso de la hijab por parte de las jugadoras de Irán, ¿no? Debido, por supuesto, a las políticas que hay en su país. Considero que se deben respetar las tradiciones de los países. Sabemos que sí, pues vaya, los países árabes son sumamente machistas, muy violentos. Nosotros no somos la excepción tampoco. Pero creo que también debe de haber un respeto por las tradiciones de esos países y vaya, entender las situaciones, ¿no? Empatizar con las futbolistas que vaya, también ellas forman parte de una cultura y no tendría por qué obligárseles y pues vaya, quitarles una victoria, quitarles puntos por el simple hecho de utilizar una indumentaria representativa, ¿no? de su cultura o de su país. Otro caso que es del que es muy necesario hablar es el sexismo dentro del fútbol femenil. Se dio un caso con un club holandés
en el cual pues vaya, querían utilizar pues una vestimenta muy distinta, pero esto impulsado por los directivos de este club. Pues vaya, utilizar ropa que fuera de alguna manera más llamativa, y esto pues con el simple propósito de atraer más, pues tal cual lo dijeron, atraer más hombres al fútbol femenil. Bueno, ligado también a pues a esta parte de la vestimenta, también hubo un comentario muy polémico en su momento, en el año 2004, por parte de Joseph Blatter, quien en ese entonces fuera el presidente de la FIFA. Ese hombre que fue un tipo bastante polémico, pues vaya, parte de lo que se tiene que erradicar en el fútbol, siendo un hombre muy corrupto, pero también un hombre muy sexista y muy machista, haciendo también alusión a que las mujeres debían utilizar pues ropa más llamativa, o pues no sé, como que las blusas que utilizaban para jugar, los jerseys, pues que tuvieran mangas más cortas, que los shorts fueran más cortos y más pegados, como si el fútbol femenil fuera meramente pues un espectáculo para estar viendo a las mujeres pues como objetos sexuales, ¿no? Yo me he topado con muchísimos comentarios porque pues vaya, sigo una cantidad impresionante de páginas deportivas, y me he encontrado sobre todo en publicaciones en las que se habla sobre el fútbol femenil, con comentarios bastante desagradables, y en los cuales lo único que se destaca sobre el fútbol femenil es pues vaya, los cuerpos de estas chicas, la manera en que se mueven, sus festejos. Aquí fue muy sonado el caso de una futbolista de Chivas, de la cual ahorita no recuerdo su nombre. Claro, ya me acordé, Norma Palafox, la cual pues vaya, le hacían muchos comentarios muy desagradables al momento de festejar, y yo creo que hay muchas cosas que ver dentro del fútbol femenil. En lo personal, yo estuve pues vaya, viendo varios partidos del pasado Mundial Femenil que fue en 2019, y pues vaya, para mí fue un espectáculo. Yo vi unos partidazos, vi muchos goles. Es un fútbol muy aguerrido, a diferencia del fútbol varonil. Me parece que el femenil da mucho espectáculo, hay mucho contacto. A veces es un fútbol muy rudo, un tanto tosco, pero no podemos considerar, creo yo, que las mujeres no saben jugar. Al contrario, las mujeres saben jugar, saben de fútbol, conocen tanto como los hombres conocemos de fútbol, y son buenas haciéndolo. Creo que no hay por qué menospreciar el fútbol femenil, y esto lo ligo al último punto del que quiero hablar, y es de la brecha salarial que existe dentro del fútbol femenil, y que en los últimos años se ha estado pues peleando mucho por esto, ¿no? Para que haya una equidad dentro entre los salarios del fútbol, que sean iguales los salarios del fútbol femenil a los que hay en el fútbol varonil. Parte de esto lo habló sobre todo Megan Rapinoe el año pasado, justo después de que la selección de Estados Unidos ganara la final del pasado mundial por marcador de 2-0 sobre Países Bajos. Y pues ella hablaba mucho, fue muy criticada, pero yo creo que sus puntos fueron muy acertados, hablando pues sobre la equidad que debe de haber en esta parte. ¿Por qué los hombres ganan más que las mujeres? ¿Por qué pues vaya, los salarios son tan distintos? ¿Por qué por un hombre se pagan millones y millones de euros por un fichaje, y por una mujer se pagan apenas unos miles de euros? Realmente creo que es una discusión que se tiene que tomar. O sea, hay puntos a favor y hay puntos en contra. Por ejemplo, escuchaba, más bien leía por la semana pasada, pues el caso de la entrenadora del Manchester United femenil, quien decía que para que exista
una igualdad en salarios, pues el fútbol femenil tiene que producir lo mismo, ¿no? La misma mercadotecnia, tiene que tener los mismos ratings que tienen en televisión los partidos varoniles, tienen que haber la misma entrada de dinero en los estadios con la compra de los boletos para ver estos partidos, ¿no? Yo no sé qué tan válido sea ese comentario, quizás sea bueno, quizá no lo sea tanto, igual y no es una cuestión que tengamos que definir los hombres, pero yo creo que es algo que sí se tiene que analizar, porque es una realidad que hay muchas diferencias entre el fútbol varonil y el fútbol femenil. Hay una gran brecha, y lo acabamos de ver en este recorrido histórico que acabo de hacer en este capítulo, ¿no? O sea, se les ha excluido, los torneos femeniles comenzaron muy tarde, y pues vaya, espero que poco a poco se vaya pues convirtiendo en una situación más equitativa, ¿no? Que no existan tantas diferencias entre el fútbol varonil y el fútbol femenil, y pues que se pueda llegar a una igualdad en los salarios, y que no nos veamos más beneficiados los hombres, porque es una realidad, nos hemos visto mucho más beneficiados que las mujeres. Y pues bueno, hay mucho que hacer, pero pues vaya, esperemos que los directivos del fútbol se pongan a trabajar en este asunto, ¿no? Que atiendan a las exigencias de las mujeres, y pues que propicien un ambiente más favorable para las mujeres. Y pues bueno, creo que es todo por este 9º capítulo de Historias de Fútbol. Espero que haya sido de su agrado, que pues vaya, reflexionemos sobre este asunto. Espero que también se interesen en en el fútbol femenil, en la Liga MX femenil, que también es muy buena, de repente hay partidos bastante buenos, hay varios equipos que destacan, sobre todo pues han destacado los equipos del norte, y bueno, los equipos del norte refiriéndome a Monterrey y a Tigres, que pues ya han sido campeonas, las chicas que conforman estos dos equipos. Igualmente lo han sido Chivas y América. Son los 4 equipos que han ganado la Liga MX femenil. Y pues vaya, si tienen la oportunidad, en serio, valga la redundancia, denle una oportunidad al fútbol femenil, que es sumamente interesante, es sumamente atractivo y es un gran espectáculo. Les prometo que no se van a arrepentir, y pues que van a darse cuenta de que vale la pena, vale muchísimo la pena, pues vaya, a consumir este fútbol. Pues bueno, amigos, les agradezco muchísimo que hayan permanecido aquí. Espero sus comentarios en Instagram, en Twitter, en Facebook, y pues vaya, que también, si pueden, pues recomienden este podcast. Si les ha gustado, recomiéndenlo, ayúdenme a seguir creciendo, a llegar más lejos, y prometo que pues el contenido seguirá mejorando. Y pues bueno, nos estaremos escuchando en el doble capítulo, primeramente el jueves, y pues ya el próximo lunes tendremos una nueva historia. Pues bueno, amigos, es todo por mi parte. Pueden ir en paz, que Historias de Fútbol ha terminado.